Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy, como cada 2 semanas, seguimos recorriendo pueblos, aldeas, ciudades del este de Europa donde hubo una importante presencia judía y hoy llegamos a un sitio llamado Plonsk. Así es, Plonsk, un pueblo quizás poco conocido, poco famoso, pero tan interesante como todas las localidades que visitamos. Está situado en el centro de Polonia, en el norte centro, o sea, ni noreste ni noroeste. Y se tienen noticias de que ya existía esta localidad en forma de fortaleza en el siglo XII, pero es en el siglo XV cuando hay registros históricos de Plonsk ya como pueblo constituido. Los judíos llegaron allí desde la mitad precisamente de este mismo siglo XV, animados por una princesa de Masovia, ya que pertenece Plonsk a esa histórica región polaca, que los convocó con el ánimo de que desarrollaran la economía local. Tal como ocurrió en diversos pueblos polacos durante la época monárquica medieval, algunos reyes favorecieron a los judíos y otros cercenaron sus derechos. Así, el rey Zygmunt I los protegió frente a la competencia de comerciantes de fuera y fomentó sus intercambios en las ferias y mercados de los alrededores. Esto lo hizo, digamos, en favor de los judíos de Plonsk y de otras localidades. Pero luego las cosas cambiaron. La ocupación de Plonsk por parte de los suecos durante la guerra sueco-polaca provocó una gran devastación en la ciudad. Al término de esa guerra, con el regreso del ejército polaco, los judíos fueron acusados de colaboracionismo con el invasor, cosa que no sería la primera vez que había ocurrido, ni sería la última. Por tal motivo y como represalia, la comunidad fue víctima de matanzas y saqueos. Tan graves fueron las acciones que los judíos de Plonsk instituyeron un día de ayuno anual en el mes de hebreo de Shvat en memoria de las víctimas y compusieron unas plegarias especiales llamadas Slichot Plonsk, similares a las que se recitan en la época del año de Rosh Hashanah y Yom Kippur, donde también son plegarias en las que se invoca el perdón. Son como de penitencia, por así decirlo. Aprovechando ese clima antijudío, el rey Juan III Sovietsky prohibió en 1677 que los judíos comerciaran en los días de mercado, salvo aquellos puestos que vendían carne kosher. Pese a esta prohibición y a otras que la acompañaron, la comunidad de Plonsk fue creciendo, al igual que lo hizo su importancia en este shtetl. En ese siglo, por ejemplo, en el 17, se construyó la primera sinagoga que tuvo la ciudad. A finales del siglo XVIII, la Rusia zarista ocupó Plonsk. En ese momento vivían allí unas 3.800 personas, de las cuales 3/4 partes eran judías. Bajo dominio ruso, la ciudad experimentó un impulso en su desarrollo y la mayor parte de las actividades productivas y del comercio estaban en manos de judíos. Incluso había una comunidad agrícola establecida cerca del pueblo, conocida como Ahuzat Kohari, que era, digamos, administrada y trabajada y llevada a todos los efectos por judíos. En esa época Plonsk ya tenía un rabino propio y se construyó una segunda sinagoga con una arquitectura muy llamativa, profusamente decorada, es decir, no tenía mucho que ver con las sinagogas, con la arquitectura habitual de las sinagogas de la época. Los judíos siguieron prosperando y en las últimas décadas del siglo XIX poseían la mayoría de viviendas y negocios del pueblo. Eran mayoristas de cereales, tenían destilerías de licores, establecimientos de elaboración de cerveza, fábricas textiles, también gestionaban préstamos y eran propietarios de otros varios tipos de empresas.
Del desarrollo y la bonanza del pueblo al final de este siglo, del XIX, podemos darnos una idea clara, sabiendo que las casas, fábricas, talleres y tiendas eran de piedra o de material, no de madera, que era propio de los shtetler más pobres. La vivienda habitual eran de madera. Había rutas asfaltadas que conducían hasta el interior de Plonsk y en la ciudad había amplias avenidas flanqueadas por robles y nogales y muy ornamentadas con jardines y plantas. En la siguiente centuria y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Plonsk pasó a pertenecer nuevamente a Polonia, que ya era una república, y los judíos vieron su comercio restringido únicamente al mercado interior. Entonces la mayoría se dedicó a la confección de ropa barata, de ropa así en serie. En la década de 1920, en la posguerra, Europa estaba sumida en una profunda depresión económica, situación que continuó en la década siguiente, a lo que se sumó, en el caso de Shtetl como de otros, un virulento antisemitismo. Ambos fenómenos dieron el golpe de gracia a la otrora bonanza económica de los judíos polacos en general, incluidos los de Plonsk. En materia religiosa y cultural, la corriente jasídica intentó ganar adeptos en el pueblo durante el siglo XIX, pero la comunidad siguió regida por los misnagdim o opositores a ellos. En el siglo siguiente se incrementaron los seguidores de la Ascalá y el movimiento sionista. El Bund y Agudat Israel eran algunas de las organizaciones políticas y culturales activas en el período de entreguerras. En Plonsk también tuvo su origen una de las primeras ramas del movimiento Jovevei Zion de Polonia. Hubo judíos que se implicaron en la política polaca, como por ejemplo en el levantamiento antirruso de Polonia, Lituania, Letonia y Bielorrusia de enero de 1863. La Kehila de Plonsk, además de las sinagogas, tenía las habituales instituciones de enseñanza y caridad. En educación había escuelas tradicionales religiosas y a finales del XIX también se abrió una escuela primaria en lengua rusa donde estudiaban unos 80 niños. Con el cambio de siglo se abrió un instituto de estudios secundarios, campos de deporte, bibliotecas públicas con libros en hebreo e yiddish, cuyos locales servían además como puntos de reunión política y social. En Plonsk también actuaban grupos para la difusión de la lengua hebrea, en uno de los cuales estuvo trabajando un joven David Ben Gurión, que como muchos de los activistas fueron los primeros inmigrantes de este pueblo a Israel. Allí contribuyeron a fundar kibutzim como Negba, en Shemer, Beit Zera, en Ashofet y Mizra, entre otros. En 1939, cuando llegó la ocupación alemana, los judíos de Plonsk eran 8.200. De inmediato algunos hombres fueron enviados a un campo de trabajos forzados en una localidad cercana y otros a otro campo algo más lejano. Al año siguiente se estableció un gueto en la ciudad donde fueron encerrados judíos residentes y de localidades vecinas. Las condiciones en el gueto eran miserables y había hacinamiento y muchos internados, confinados, cayeron víctimas de una epidemia de tifus. En octubre de 1942, unos 12.000 judíos del gueto fueron enviados directamente al campo de exterminio de Auschwitz, donde la mayoría fue asesinada. La sinagoga mayor fue destruida, al igual que 3 escuelas judías y el cementerio que había sido consagrado en el siglo XVII, en el año 1670. La comunidad judía de Plonsk no fue restituida tras la guerra y la sinagoga que aún quedaba, que es la segunda construida, fue demolida por las autoridades polacas en 1956 y en su lugar se construyó un supermercado. En 1983, en el sitio donde estuvo el cementerio judío destruido por los nazis, se llevó a cabo una ceremonia para descubrir un memorial dedicado al recuerdo de los judíos de Plonsk asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.
A diferencia de lo que hacemos con otras localidades en que mencionamos a varios nativos relevantes, en el caso de Plonsk vamos a mencionar solamente al nativo más célebre, al que ya hemos nombrado, a David Ben Gurión, militante sionista desde temprana edad. A los 14 años estuvo entre los fundadores de la organización Ezra, que se dedicaba a la enseñanza del hebreo y la historia judía a niños sin recursos. Fue sindicalista, periodista, político y estadista, y quien proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel y su nacimiento el 14 de mayo de 1948, convirtiéndose en el primer ministro del país entre 1948 y 1954. Nuevamente fue primer ministro entre 1955 y 1963. Su biografía es de todos conocida y no vamos a redundar en ella. Por su nacimiento en Plonsk, la ciudad, este shtetl, está hermanado desde 1996 con Ramat HaNegev, donde está situado el kibutz en el que vivió David Ben Gurión. Uh-huh. Ya ves, Jorge, por más pequeña que sea la localidad del shtetl o el sitio, el punto de la geografía del Yiddish, siempre nos depara sorpresas acerca de lo que da de sí en nativos que tanto aportaron a la historia judía y a la cultura judía y también universal. Y seguiremos hablando de esos nativos y de esos pueblos, aldeas y ciudades en próximas entregas, como siempre cada 2 semanas. Volveremos a encontrarte aquí. Gracias, Varda Fishbein. Gracias a ti, Jorge. Hasta entonces.